Muy buenos días, gracias ya por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Comenzamos nuestro tiempo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, del 1 al 12. Y el título es El Dios de Justicia. Comenzamos con la segunda carta a los tesalonicenses y en la primera carta el apóstol Pablo les anima a tener fe y crecer en la fe. Los conforta, los consuela y también les exhorta, pues estaban pasando por tribulación, por ataques por causa de su fe en Cristo Jesús, pero también les animó a que esperaran el regreso de Cristo. Cuando el apóstol recibió la respuesta a su carta por medio de Timoteo, pues se gozó y fue consolado saber que los hermanos permanecían firmes en la fe, que abundaban en amor unos para con otros, pero pasaron algunos meses. A Pablo le llega la noticia que algunos de los hermanos estaban un poquito confundidos, que no habían entendido muy bien acerca de la venida del Señor. Pues si Jesús podía venir en cualquier momento, hizo esto que algunos dejaran de trabajar y se dedicaron a hacer nada. Solo esperar el momento, justificando así su ociosidad. Así que va de nuevo. Y Pablo escribe la segunda carta con instrucciones claras acerca de la venida de nuestro Señor. Versículo 1 y 2. Vemos el saludo característico del apóstol Pablo. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean sobre ustedes. La gracia. La gracia es el favor de Dios sobre nosotros y la paz es la confianza y la seguridad que experimentamos mediante nuestro Señor Jesucristo en medio de cualquier situación. Sería muy edificante saludar con esta bendición. Que el favor de Dios esté contigo, hermano. Que la paz de Cristo te dé la confianza y la seguridad ante cualquier necesidad. En el versículo 3 y 4, el apóstol Pablo ora y agradece. La oración no se trata solamente de pedir, de exigir, de reclamar, de decretar. Se trata de conectarnos con Dios, de descansar en Él, confiando en que Él nos escucha. Él sabe cómo y cuándo responderá a nuestras oraciones. Como dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Demos gracias a Dios aunque todavía no haya respuesta. Demos gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Podemos tener la excusa de no dar gracias porque estoy pasando por un problema muy grande. Pues entonces agradece a Dios por la fortaleza que te está dando en medio de ese problema tan grande. Y a través de ese problema verás la mano de Dios y cómo Dios te ha fortalecido y nunca te ha abandonado. Cuando una persona es agradecida con Dios sin importar las circunstancias, es porque el Espíritu Santo de Dios está trabajando en su vida. Ser agradecidos es una decisión, no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión. El apóstol Pablo ora y agradece y detalla los motivos de su agradecimiento respecto a los tesalonicenses. Y uno de los motivos era porque la fe de ellos estaba creciendo. 2, porque el amor de todos abundaba para con todos. Y 3, por la paciencia y fe en todas las persecuciones y tribulaciones que soportaban. La fe es la base de nuestra relación con Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Más escuchamos, más conocimiento de la palabra, más fe, más palabra aplicada en la vida diaria y entonces tendremos un crecimiento espiritual. Como cristianos que queremos crecer y no estancarnos, debemos de ser diligentes en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Alguien dijo, es que lo que leo y por más que leo no entiendo. Entonces yo le puedo decir, no se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que sí entiende y no lo practica. Y dijo el otro, no lo practicamos. También otra de las cosas que el apóstol Pablo le daba gracias era porque el amor abundaba. El amor es otro pilar fundamental en la vida cristiana y la base de todas las enseñanzas de Jesús. El amor es lo que Dios espera que los cristianos demostremos. Allí en 1 de Juan capítulo 4 versículo 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos nosotros también amarnos unos a otros. El amor no solo es un sentimiento, sino es una actitud que se manifiesta en las acciones diarias. Amar a quien nos ama no es difícil. Amar a quien nos ofende es la mayor demostración que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Hay personas que se van de la iglesia, me ha tocado.
con la insignia de decir, me voy porque aquí no hay amor. En la iglesia hay muchos hipócritas, pero siempre hay lugar para uno más. Como dijo alguien, usted no deja de ir al trabajo porque hay hipócritas, ¿verdad que sí hay hipócritas en el trabajo? Sí. Usted no deja ir a las fiestas porque también ahí hay hipócritas. Pues entonces no deje de congregarse con el pretexto de que no hay amor, de que hay hipócritas. Quédese en el lugar donde Dios lo sembró y siembre semillas de amor. Y luego el apóstol Pablo habla de la paciencia y de la fe que estos hermanos tenían. Y la paciencia y la fe son dos aliados. Estos dos son el testimonio más poderoso de nuestra confianza en Dios. La paciencia significa perseverar en medio de las pruebas, con la certeza de que Dios va a responder a su tiempo. Es confiar que incluso cuando no entendemos lo que está pasando, el Creador del universo tiene el control de todas las cosas y lo que venga a mi vida obrará para bien. Los versículos del 5 al 8, pues aquí el apóstol Pablo dice que el sufrimiento de aquellos que son dignos del reino, la palabra del Señor dice que Él pagará con sufrimiento a aquellas personas que le hacen sufrir a sus hijos. Y a los que sufren por causa del Señor dice que Dios les va a dar descanso. Entonces, muchas veces pensamos que las cosas que nos suceden como cristianos no es justo. Y luego nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor, si te sirvo? ¿Por qué, Señor, si yo creo en ti? Y ya me parece escuchar al Señor decir, ¿y por qué no? Recuerde que el alfarero es Él. Nosotros solamente somos barro. Y si estamos en las manos de Dios, Él sabrá qué forma nos va a dar y en la manera en que Él usará nuestras vidas. Si Él me quebra, yo sé que hará de mí otra vasija. Que no es fácil de soportar las pruebas, no es fácil. Pero estos hermanos de Tesalónica, nuestros hermanos, eran el testimonio de que a pesar de los sufrimientos, la persecución que ellos estaban pasando, ellos seguían creciendo en la fe y seguían creciendo en amor y seguían creciendo en paciencia. Como cristianos sabemos que Dios no causa el mal ni el sufrimiento, pero sí puede usarlos para enseñarnos lecciones importantes y ayudarnos a crecer espiritualmente. Solamente hay dos caminos, como también hay dos destinos. Dios es justo y juzgará a todos según sus acciones. Para aquellos que son atribulados por causa de Cristo, el Señor mismo les dará reposo, les dará descanso. Hay un destino eterno con Cristo Jesús. Pero una advertencia para aquellos que no quisieron obedecer al Evangelio, como también para aquellos que causaron tribulación a los que confían en Dios, que su destino será la condenación eterna. Versículo 9. Sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Debemos de recordar que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. También debemos de tener en cuenta que debemos compartir el mensaje de amor y salvación con aquellos que no lo conocen. Y leamos el versículo 10 al 12. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Finalizamos con esta oración. Señor, ahora entiendo que las pruebas de la fe dan evidencia de que estoy en tu senda correcta. Pongo mi mirada en las recompensas que me darás en el futuro para esforzarme más en el servicio y la consagración. Andaré como es digno del llamamiento para glorificarte con mi vida hasta el día que comparezca delante de ti. Damos gracias a Dios, que Dios te bendiga, que tengas un excelente día. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.